Bendiciones, bendiciones. Es un honor el tener la oportunidad de a través de este medio poder llegar a sus vidas de esta manera para poder impartir y bendecirle de manera especial con una pequeña introducción a lo que se conoce como la literatura apocalíptica. Considero especialmente que la literatura apocalíptica es una de las literaturas más importantes y en la cual cada creyente debe estar familiarizado con la misma para poder manejar y para poder interpretar, para poder conceptualizar y comprender de manera correcta lo que es el mundo del apocalipticismo y la literatura apocalíptica que nace dentro de un contexto judío sujeto a circunstancia y a momentos críticos de aquel entonces. Hay algo muy importante antes de nosotros dar inicio a lo que vamos a estar compartiendo. Y es que la literatura profética y la literatura apocalíptica se tiende a interpretar y a entender que son las mismas literaturas. Sin embargo, la literatura apocalíptica y la literatura profética no son las mismas literaturas. Tienen una gran diferencia, lo cual podríamos estar tocándola más adelante. Ahora bien, entrando a lo que se conoce o se maneja como la literatura apocalíptica, surgiría la pregunta, ¿cuándo inició la literatura apocalíptica? ¿Cómo inició y con quién inició? Primero, cuando iniciaron las conquistas de Alejandro Magno en el año aproximadamente 333 al 323 antes de Cristo, inició el periodo de lo que se llama el periodo helenístico, que viene de la palabra griega ellas, que significa Grecia. Este fue un largo periodo de intensa interacción entre la cultura griega y la cultura local, en este caso la cultura judía, en donde la identidad del mundo griego de una manera u otra permeó la cultura judía y muchos empezaron a cambiar aspectos culturales y aspectos socio-religiosos para asimilar la cultura griega como tal. Ahora bien, estos dos choques de cultura provocó reacciones encontradas por parte de los judíos, un pueblo que siempre se ha caracterizado por sostener creencias y por sostener una cultura cerrada, cerrada, para impedir que otras creencias paganas de otros pueblos y de otras culturas invadan su identidad como pueblo de Dios. El helenismo y la cultura judía entraron en una
completa batalla ideológica. Y este conflicto partió en la Palestina judía, era un conflicto ideológico y a veces, o en la mayoría de los casos, era un conflicto violento. En este momento, precisamente, es donde inicia el mundo del apocalipticismo y de la literatura apocalíptica judía, es donde hace su aparición por primera vez, 2 siglos antes de Cristo. Es al menos en parte una reacción a los cambios trascendentales que se estaban viviendo en dicho momento, que tienen lugar en el mundo como consecuencia de las conquistas de Alejandro. Y estos cambios fueron a nivel político, económicos, religiosos, sociales y culturales. De tal manera que el apocalipticismo era una forma o escribir de manera apocalíptica era una forma de resistir las incursiones del imperio en Israel. Según un gran erudito llamado Hollech Portier. Ahora bien, teniendo en cuenta el momento aproximado cuando inicia la literatura apocalíptica, nosotros encontramos los primeros escritos apocalípticos judíos existentes en aquel entonces, como el primer libro de Enoch, llamado el libro de los vigilantes. Encontramos también el libro astronómico. Encontramos también otros escritos que aparecieron en el momento o en algún momento del siglo II o poco después de la imposición de la regla imperial helenística sobre Israel. Encontramos, por ejemplo, el libro de Daniel, el único apocalipsis que aparece en la Biblia y que es considerado como un pequeño apocalipsis, es el libro de Daniel. Fue escrito en el siglo siguiente. Podríamos ubicarlo aproximadamente entre el 165 antes de Cristo. Y este libro o este pequeño apocalipsis, como es llamado por grandes eruditos, fue escrito en respuesta a los intentos del rey helenístico, en este caso Antíoco IV, quien quería imponer el helenismo y aniquilar el socio pensamiento religioso del pueblo de Israel en dicho momento. El cristianismo, como movimiento sectario, comenzó, esto es muy importante tenerlo en cuenta, el cristianismo como movimiento sectario comenzó como una secta apocalíptica dentro del mundo religioso de Israel. Cuando el templo, por ejemplo, cuando el templo fue destruido por los romanos en el año 70, el judaísmo se redefine o se redefinió con la Torá en su núcleo, y las creencias apocalípticas se volvieron menos importantes para los judíos. Sin embargo, la identidad del cristianismo estaba ligada al apocalipticismo, de modo que surgió como una religión separada del judaísmo, y ésta preservó sus fundamentos apocalípticos
y lo ha hecho hasta el día de hoy. Incluso el pensamiento pentecostal, el, el pensamiento el pensamiento abstracto de las cosas futuras y del mundo venidero corresponde a una tendencia dentro del mundo cristiano apocalíptica. Cuando nosotros leemos el capítulo 1 del Apocalipsis que encontramos en el Nuevo Testamento atribuido a Juan, Apocalipsis capítulo 1, indica lo siguiente: la revelación de Jesucristo. El concepto de revelación es la palabra apocalypsis en el griego, que significa develar o quitar el velo. Por lo consiguiente, la literatura apocalíptica es un desvelar de algo que está a la vista de todos, pero que no todos tienen la capacidad de poder interpretar, de poder ver detrás del velo lo que está frente a nuestros ojos. Dentro de los propósitos de la literatura apocalíptica, nosotros encontramos en primer lugar que uno de los propósitos fundamentales de la literatura apocalíptica es mostrar de manera drástica o dramática que Dios tiene el control de todo lo que está aconteciendo. Más del 99% de la literatura apocalíptica fue escrita en momentos de gran tensión para los creyentes. Y uno de los propósitos por el cual surge la literatura apocalíptica es para mostrar de manera dramática que Dios tiene el control independientemente de todo lo que esté aconteciendo o no esté aconteciendo. Es por esto que en el texto de Apocalipsis del Nuevo Testamento encontramos a un montón de creyentes que están perdiendo la vida, a otro grupo de creyentes que están siendo azotados, y en la revelación del Mesías, el Mesías mismo dice: yo soy el que tengo la llave de la muerte y de la vida. Independientemente de que ustedes estén perdiendo la vida, independientemente de que ustedes estén siendo asediados y estén bajo tribulación, yo quiero mostrarle a ustedes que yo tengo el control de todo lo que está aconteciendo. Ese es uno de los propósitos fundamentales de la literatura apocalíptica. Mostrar drásticamente que Dios tiene el control. Número 2, o segundo propósito de la literatura apocalíptica. Y es que la literatura apocalíptica tiene como propósito revelar el reino de Dios, revelar el gobierno de Dios, revelar el señorío, revelar la autoridad, revelar el poder, revelar la magnificencia de un Dios que es soberano en todo su esplendor. De tal manera que el propósito de estos escritos era enfatizar la virtud de lealtad y estimular la fe al mostrar de manera drástica y vivida el cierto derrocamiento del mal y la victoria final para la justa causa de Dios. Por eso es que el Mesías, o es una de las razones del por qué en la literatura del texto de Apocalipsis el Mesías aparece como aquel que ha vencido, como aquel que está sentado en el trono, como aquel que tiene el poder de juzgar tanto a los vivos como a los muertos. Por ejemplo, el gran académico
J. J. Collins escribe lo siguiente con relación a la literatura apocalíptica. Un género literario revelador con un marco narrativo en el que la revelación está mediada por un ser de otro mundo a un receptor humano, que revela una realidad trascendente que es a la vez temporal, en la medida en que prevé la salvación escatológica y espacial, en la medida en que involucra a otro mundo sobrenatural. Este mismo erudito escribe lo siguiente: los misterios que revelan implican una visión de los asuntos humanos en la que se atribuye gran importancia a la influencia del mundo sobrenatural y la expectativa de un juicio escatológico. Los apocalipsis, porque hasta el día de hoy se reconoce más de 36 a 40 libros de Apocalipsis. Dentro de ello encontramos el pastor de Elmas. Dentro de ello encontramos el Apocalipsis de Pedro. Dentro de ello encontramos incluso el Apocalipsis de Juan. Dentro de ello encontramos otros libros de Apocalipsis que manejan literatura apocalíptica. Por lo consiguiente, la intención de interpretar las circunstancias actuales y terrenales a la luz del mundo sobrenatural y del futuro es el propósito de la literatura apocalíptica, e influir tanto en la comprensión como en el comportamiento de la audiencia que recibe dicha literatura por medio de una autoridad divina. Cuando nosotros nos adentramos más en la literatura apocalíptica, encontramos como, por ejemplo, dentro de su característica, que, número uno, los escritos apocalípticos fueron todos escritos en tiempos de grandes problemas, porque era nada más y nada menos que una respuesta a la situación tensa que se estaba viviendo del momento. Encontramos, por ejemplo, el Apocalipsis o los textos de Isaías que revelan la destrucción de Israel. Encontramos el libro de Ezequiel y de Daniel que revelan la cautividad de Judá. Encontramos el libro de Zacarías que revela la conquista de Persia. Encontramos el primer libro de Enoc, que fue escrito en el tiempo de Antíoco Epífanes. Encontramos también el libro de Apocalipsis del Nuevo Testamento, en donde se encontraba el pueblo bajo una persecución intensa romana. Segunda característica que corresponde a la literatura apocalíptica es que la literatura apocalíptica es críptico, es decir, no es comprensible para la mayoría de las personas. Este género literario, conocido como la literatura apocalíptica, es uno de los escritos más malinterpretados por los lectores que leen este contenido literario, ya que la literatura apocalíptica no iba dirigida a todo público, iba dirigida a un sector que manejaba al dedillo una capacidad de sabiduría especial para poder comprender la literatura apocalíptica. Implicaba que para poder entender y para poder interpretar correctamente la literatura apocalíptica se necesitaba poseer una sabiduría minuciosa. Se necesitaba tener precaución en lo que se iba a interpretar, en lo que se iba a entender y en lo que se iba a comunicar. De tal manera que
la literatura apocalíptica no era para personas que no eran iniciados en esta literatura. Era para un grupo de creyentes que ya eran iniciados en la literatura o en el conocimiento de los escritos apocalípticos. Número 3. Número 3. La literatura apocalíptica siempre tiene un entorno histórico bien definido. Ejemplo, Daniel, Antíoco Epifani. El libro de Apocalipsis del texto del Nuevo Testamento, el contexto o el entorno histórico definido es Nerón, el Imperio Romano. Cuarta característica de la literatura apocalíptica y última. La literatura apocalíptica tenía la característica de ser escrita de manera seudónima, es decir, que el autor atribuido al texto no era el que llevaba el nombre de ese autor. Es decir, se atribuía a la literatura apocalíptica un nombre falso para promover dicho escrito apocalíptico. Como por ejemplo, el primer libro de Enoch no fue escrito por el Enoch que nosotros encontramos en la Biblia, más se le atribuye a Enoch este libro. Ejemplo, el libro apocalíptico llamado La Asunción de Moisés no fue escrito por Moisés. En el caso del texto de Juan, hay ciertas cosas que por mi parte me las reservo. Sin embargo, muchos estudiantes del texto y de la literatura apocalíptica han llegado a la conclusión de que el libro de Juan de Apocalipsis del Nuevo Testamento fue escrito por 3 personas que los 3 se hicieron llamar Juan. Número 5 o característica número 5 de la literatura apocalíptica y última característica es que la literatura apocalíptica siempre está plagada de visiones. Visiones raras en la profecía. Símbolos, imágenes no comunes para llamar la atención del lector y poder cautivar al lector para transmitir un mensaje que está incrustado en las visiones, en los símbolos y en la manera tan dramática de presentar dichas visiones como tales.